Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 5. Mateo 5, 5. Voy a leer para usted la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Amén. El título del sermón en esta noche es El Rey Jesús y los mansos. El Rey Jesús y los mansos. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque el contexto de nuestro pasaje tiene que ver con el reino espiritual de Cristo. El Rey ha venido y ha traído el mensaje del reino. Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de fe. El Rey Jesucristo ha venido a inaugurar su reino espiritual. Y el mensaje de ese reino es el mensaje del Sermón del Monte. Es la interpretación, la explicación y la aplicación de la ley de Moisés. Jesús, cual Moisés, sube al monte y él mismo se convierte en el cumplimiento perfecto de esa ley. El Sermón del Monte no es una mera enseñanza, es una instrucción autorizada, autoritativa, pero que tiene un ejemplo de vida el cual deben seguir sus discípulos, Cristo mismo. No solamente es maestro del sermón, sino que es ejemplo de vida del propio Sermón del Monte. Así que a nivel de introducción podríamos decir que cada una de las bienaventuranzas tienen su cumplimiento perfecto en el Rey Jesús. Y hoy nos corresponde estudiar esta bienaventuranza, los mansos. Cuando el texto habla acerca de los mansos, está hablando básicamente de una persona humilde. Así que en primer lugar vamos a estar estudiando los receptores de la bienaventuranza. ¿Quiénes son los que reciben la bienaventuranza? Los mansos o los humildes. Y en segundo lugar vamos a estudiar el contenido de la bienaventuranza, la razón fundamental por el cual ellos son benditos. Ellos heredarán la tierra. Veamos en primer lugar los receptores de la bienaventuranza. El texto dice los mansos, los humildes, también podríamos decir los amables. Una persona amable es una persona fácil de amar. O los afables. Una persona afable es aquella a la cual yo le puedo dirigir mis palabras y encuentro receptividad en esa persona. Puedo establecer una conversación, un diálogo, me puedo escuchar lo que tengo que decirle. No es una persona que de entrada pone resistencia a lo que el otro va a tener que decirle. No, es una persona que siempre va a estar dispuesta a recibir lo que el otro tiene para decirle. Eso significa la palabra afable, amable, humilde, manso. En las Escrituras encontramos un ejemplo de mansedumbre en el libro de Números. Por favor, vaya conmigo a Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, versículo 3. Mira lo que dice este pasaje acerca de un hombre. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y cuando usted estudia el contexto de estas palabras en Números capítulo 12, se va a dar cuenta que Aarón y María han acusado falsamente a Moisés. Y Moisés, sin un espíritu de venganza ni rencoroso, lleva esa acusación a la presencia del Señor e intercede por María al saber que el Señor la ha castigado con una terrible enfermedad en su cuerpo por haber hablado mal de Moisés. Moisés, en lugar de gozarse por la maldición que el Señor había traído sobre María, intercede por ella para que el Señor la sane. Notan la actitud que está asumiendo Moisés y ese es el contexto en el cual se dan las palabras de que es un varón muy manso. ¿Saben por qué? Porque siempre estuvo dispuesto a recibir el agravio, siempre estuvo dispuesto a recibir la ofensa y a no defenderse. En lugar de defenderse, llevó la ofensa a la presencia del Señor e intercedió por aquellos que lo vituperaron. Una persona mansa está dispuesta a recibir la ofensa y a no defenderse.
Por lo menos la defensa no va a ser su primera opción. No, siempre va a estar dispuesto a recibir el agravio o la ofensa. Esa es una persona mansa. Ahora, si notan lo que hace Moisés es interceder por ella. ¿Le recuerda eso a las palabras de Cristo en el mismo Sermón del Monte? Bendice a aquellos que os maldicen. Vas a pagar bien por mal. Aunque otros hagan mal contra ti, tú vas a devolver con el bien. Esa es una persona mansa. Pero hay otro texto en las Escrituras que nos puede dar un poco más luz acerca de esto. Salmo, por favor, vamos al Salmo, capítulo 35. Salmo, capítulo 35, versículo 20. Salmo 35, 20. Mire lo que dice este pasaje. Porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. David entiende una realidad. La realidad es esta. Cuando una persona tiene la virtud de la mansedumbre, se va a mostrar vulnerable ante los demás. Y el corazón del malvado va a querer abusar de la persona que es mansa. Va a creer que puede abusar de él. Pero lo que dice David es que la persona que tiene mansedumbre debe entender que va a ser perseguida por eso. Va a ser acusada falsamente. Va a estar entre las conversaciones, murmuraciones de otros y críticas. A esa persona otros van a querer abusar. Eso es lo que dice David. Es decir, describe la realidad que experimenta una persona mansa. Es vulnerable al abuso de los demás. Y cualquier persona hoy puede decir: pastor, un momentico. Aquí lo más importante es defender mi nombre y mi dignidad. Tampoco tan ingenuo, pastor. Depende. Y ahora le voy a decir por qué depende. Porque ese pensamiento que quizá llegaste a pensar en algún momento, debes hacerlo reflexionando con la persona de Cristo. Ese pensamiento hay que llevarlo a la cruz. Y ahora vamos a ir hacia allá. Miren conmigo el Salmo 37. Avancemos unos capítulos, 2 capítulos más, por favor. Miren por favor el versículo 10 en adelante. 37, 10 en adelante. Pues de aquí a poco no existirá el malo y contemplará su lugar y no estará. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hasta aquí la información que nos da el salmista es que el Señor ha prometido la tierra para aquellos que son mansos. Ahora, devuélvase unos versículos atrás, por favor. Versículo 7. Calla ante Jehová. ¿Quién debe de callar? ¿O quién calla ante Jehová? Bueno, el manso. Y espera en él. No te enojes con motivo de que él prospera en su camino por el hombre que hace maldades. En otras palabras, el manso no tiene envidia, no es envidioso, no sufre por la prosperidad del otro, y más cuando el otro es malo, es perverso, humanamente no se lo merece. Pero el manso no tiene envidia. Noten el 8. Deja la ira y abandona el enojo. El manso no es irascible, no es iracundo, no es enojón. No te enojes en manera alguna para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque los malignos serán cortados. Ahí está. No te defiendas, no defiendas tu nombre, no defiendas tu fama, entre comillas, no defiendas tu dignidad. Tú tienes un defensor. Y por eso el salmista dice: calla ante Jehová y espera en él. Eso es una persona mansa. Es una persona que no da lugar a la envidia. Es una persona que no da lugar al enojo en su corazón.
Esa es una persona que tiene mansedumbre, a pesar de que esa misma virtud lo hace ver vulnerable ante los ojos del malo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 29, por favor. Isaías 29, 19. Entonces, y aquí la traducción dice humildes en lugar de mansos, entonces los humildes aumentarán su alegría en Jehová. ¿Quién satisface el corazón de una persona humilde o mansa? El Señor mismo es su deleite, Él es su satisfacción, el Señor mismo lo es. Y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿En quién descansan los mansos? Los mansos descansan en Jehová, porque entienden que el Señor es su defensor. El Señor es su defensor. Ahí descansan los mansos. Ahora, cuando nosotros vemos todo eso, podemos hacer como una síntesis de las características de una persona mansa en la Biblia. Es una persona que siempre está dispuesta a recibir la ofensa, no a defenderse. Por lo menos la defensa no va a ser su primera opción. Va a recibir el agravio, va a recibir la ofensa, no va a dar lugar a la venganza en su corazón. Por eso lleva su caso ante la presencia del Señor para que el Señor haga justicia. No es una persona que da lugar a la envidia, ni tampoco es una persona que da lugar al enojo, porque usted sabe que con el enojo viene el rencor y viene la amargura en el corazón. Esa es una persona mansa y que es plenamente consciente que por su mansedumbre va a ser vulnerable al abuso del hombre malo, pero su confianza está en Jehová. ¿Qué nos dice Mateo acerca de la mansedumbre? Mateo da dos ejemplos más. En todo el Evangelio solamente encontramos 3 veces la palabra manso. Una, Mateo capítulo 5, versículo 5, que es el texto que estamos leyendo, pero la segunda la encontramos en el capítulo 11. Capítulo 11, versículo 28 y 29, y es aplicada a Cristo. Mírenlo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay que traer a Cristo el enojo, hay que traer a Cristo la venganza, hay que traer a Cristo la amargura, hay que traer a Cristo la envidia, hay que traer a Cristo ese espíritu y ese afán por defendernos en nuestras propias fuerzas. Eso hay que traerlo a Cristo. Y dice Él, yo os haré descansar. En Él hay descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Noten esta definición, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué el ser humano no encuentra descanso? Porque quiere hacerlo todo basado en sus propias fuerzas. Está tan preocupado en sí mismo, en su propio nombre, en su propia dignidad, en defender su posición. Eso lo carga, eso lo cansa. Pero cuando pensamos en Cristo, que nada somos sin Él y que estamos plenamente satisfechos en Él, nos dejaremos de preocupar más por nuestro propio nombre y nos preocupamos más por santificar su nombre. Él es manso y Él es humilde de corazón. Ahora vaya conmigo al capítulo 21. Este es el último texto que Mateo utiliza la palabra manso. El último, solamente hay 3 textos en todo el Evangelio de Mateo. Miren qué tal esta entrada. Mateo 21, 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo? Manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Cualquier rey entraría en un desfile triunfal a la ciudad más importante con soberbia, con altivez, con orgullo, entendiendo que todo lo tiene bajo su control y tiene el poder para someter a ese pueblo. Pero el rey Jesús de nuestro sermón viene en un pollino, en medio de un desfile sencillo,
pero a grandes voces, entrando por la ciudad principal y por la puerta principal de la ciudad, Jerusalén, pacíficamente. Esto es bien confrontador para la comunidad judía de su época, bien confrontador. ¿Qué espera un escenio? Que el Mesías, el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel, venga con la espada a liberarlos de la opresión del imperio romano y darles libertad política. ¿Qué espera el fariseo? Que venga alguien experto en la ley y que a partir de su experiencia en la ley pueda cambiar las cosas. Y si tiene que usar la fuerza, la pena de muerte, lo hará. ¿O qué piensan los celotes, los militantes? Ellos creerán que este rey va a convocar un gran ejército, se va a enfrentar a los soldados romanos, los van a derrotar públicamente, habrá un gran desfile y este será recibido como su caudillo y libertador. Pero el rey Jesús, se les olvidó una cosa: el rey Jesús es manso. Pequeño detalle, se les olvidó ese pequeño detalle. Así que Jesús no cumple las expectativas ni de los esenios, ni de los fariseos, ni de los militantes celotes. Ninguna de sus expectativas la cumple. Este rey viene en un pollino, en medio de las voces de los jóvenes que le dicen hosana al rey, entrando a la ciudad principal pacíficamente. Es manso. Pensó, pastor, pero un momento, me parece injusto lo que dijo al principio. ¿Qué les dije? Llevemos ese pensamiento a la cruz, pensemos en Cristo. Recuerden que el Sermón del Monte es la interpretación, explicación y aplicación de la ley, pero ejemplificada en la vida de Cristo. Los ojos de los verdaderos discípulos deben estar puestos en Jesús. Ahora, pensando en Jesús, ¿crees que la primera respuesta o reacción ante el agravio y la ofensa es la defensa personal? Y con el pasaje que voy a leer a continuación, te voy a demostrar que no. Así nos duela en lo profundo del corazón y sintamos que el que abusa va a abusar más. El Señor es nuestro defensor. Él es nuestro defensor y Él hará justicia. Miren conmigo Isaías capítulo 53. Y voy a leer para usted este pasaje. Y a medida que vaya leyendo el texto, usted va reflexionando y meditando en esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa última parte fue la más dura para mí.
no abrió su boca. Y yo les voy a confesar que cuando leía la última parte, yo sentía que me atravesaban el corazón. No abrió su boca. Porque la primera reacción que tenemos ante la injusticia es abrir la boca, y más cuando esa injusticia es sobre nosotros mismos. Y fue la parte más confrontadora para mí. No abrió su boca. ¿Y cuál es el contenido de esta bienaventuranza? En segundo y último lugar, heredarán la tierra. Paradójicamente, la tierra no es del militar más fuerte, del conquistador más famoso, o de aquel que se ha pasado toda la vida tratando de defender su propio nombre y dejándolo como una huella, una marca en la historia de la humanidad. No, los que heredarán la tierra son aquellos que han decidido descansar en Jehová. Señor, en mis propias fuerzas no puedo hacer absolutamente nada. Hoy reconozco que solamente en ti puedo hacer lo que hago, e iré a donde tú me lleves. De ellos es la tierra. Y aquí hay un gran consuelo para aquellos que no tienen casa, no tienen nada propio aquí, y que han pasado toda su vida tratando de alcanzar algo que esté por lo menos a su nombre, pero no han podido conseguir nada, y si lo tuvieron, lo perdieron en algún momento de su vida. Bueno, el Señor ha prometido a los mansos, heredarán la tierra. Hay una tierra prometida para todos aquellos que estamos en Cristo. Ese es un gran consuelo, es un gran consuelo. Ahora miren esta tierra, vaya conmigo por favor, Apocalipsis. Capítulo 21. La tierra que esperaban los judíos fue Canaán. La tierra por la cual peleaban los esenios y los celotes era esa misma tierra, Canaán física, conquistada por los romanos. Pero la tierra que esperamos, aquellos que estamos en Cristo, los mansos, es una tierra nueva. Esa es la tierra que el Señor nos ha prometido. Es la herencia de nuestro Padre. No la hemos ganado, no la merecemos, pero Él ha decidido dárnosla en Cristo como coherederos, hermanos menores de Jesús. Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y en esa tierra que el manso va a heredar, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo te pregunto en esta noche, ¿quieres ir a esa tierra? ¿Quieres estar ahí? Bueno, bendito el manso, porque él heredará la tierra. Ya todos nosotros somos mansos, porque el Espíritu de Dios está en nuestro corazón. Pero ¿saben una cosa? Debemos crecer en mansedumbre. Y para eso están los medios de gracia, para crecer en mansedumbre. Parte del fruto del Espíritu Santo es la mansedumbre. Así que hay que crecer en mansedumbre. Si nos descuidamos, no pareciera que experimentáramos cierta mansedumbre, pero en todos ya hay mansedumbre, pero hay que crecer en ella. Querido amigo, si tú rechazas el mensaje que has escuchado esta noche, tú no eres manso, tú eres menso. Y voy a explicar lo que significa la palabra menso. Menso es una persona que no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Sabía usted que eso significa la palabra menso?
Suena chistoso, pero eso es lo que significa. Una persona mensa es una persona que aún mostrándole el camino por donde debe ir, lo rechaza. ¿Sabe cómo le llama la Biblia al menso? Le llama más fuerte, le llama necio. Necio. Y si usted supiera lo que significa en hebreo la palabra necio, es una palabra muy fuerte. Ese es un menso, es un necio. Querido amigo, ¿has escuchado hoy la verdad del Evangelio? ¿Has escuchado quiénes son verdaderamente benditos en Cristo Jesús? Los mansos, ellos heredarán la tierra. Solo en Cristo hay salvación. Él es nuestro ejemplo perfecto de mansedumbre. Si te rehusas a seguirlo, tú eres necio. Iglesia, y aunque el mundo nos vea como mensos, en nosotros está la inteligencia espiritual y la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Sabiduría e inteligencia que el mundo no tiene. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por tu palabra. En esta maravillosa bienaventuranza nos has recordado que somos benditos porque vamos a heredar la tierra nueva, porque tú nos has hecho mansos, humildes. Reconocemos, Señor, que nos hace falta mucho. Reconocemos, Señor, que a veces podemos sentirnos estancados, pero tú nos has dejado los medios de gracia, de los cuales podemos hacer uso siempre para nuestra santificación. Ayúdanos a crecer en mansedumbre, en humildad, en amabilidad, en afabilidad. Quita de nosotros todo enojo, toda ira, toda contienda, toda sed de venganza, toda envidia, toda reacción impulsiva por defendernos, y calla nuestra boca. Queremos seguir el ejemplo de Cristo. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.